Buenas noches con todos los participantes. La Escuela de Innovación y Desarrollo ESID Perú les da la bienvenida al seminario Fuentes de Financiamiento. En esta oportunidad contamos con el ponente, el doctor Marlon Prieto Ormaza. Este tema de las fuentes de financiamiento no solamente tiene efecto en la parte contable ni en la parte de tesorería, ¿no? La fuente de financiamiento tiene que ver desde la parte presupuestal, es decir, implica a todos los sistemas. Inclusive cuando recursos humanos quiere contratar personas, siempre en la coordinación que hace con presupuesto, se entiende a qué fuente de financiamiento va a afectar ese gasto. ¿No? O sea, como les digo, no es que las fuentes de financiamiento sea exclusivo del área de presupuesto público o de tesorería cuando empieza a recaudar todos los ingresos. Ya, estas fuentes de financiamiento es como una línea transversal, ¿no? Que pasa por todos los sistemas. Inversión pública, recursos humanos, inclusive asesoría legal, ¿no? El hecho de saber reconocer con qué fuente se va a financiar el presupuesto público, cuánto se debe pagar, qué monto del presupuesto se va a financiar, ¿no? En atención de todo esto. Entonces, por ese motivo es que se necesita, se necesita conocer todos estos aspectos. Muy bien, ok, gracias Yasmín Bautista, Aderly, Mamani, Barrientos, muchas gracias por el detalle. Entonces, a continuación, vamos antes de, ¿cómo se llama? De proseguir con el evento, ustedes rápidamente podrían decirme, amigos, su formación profesional, por favor, si podrían rápidamente, si fueran tan amables, por favor. Me escriben el chat, ¿no? Soy del área tal. ¿Está bien? ¿En qué área trabajan, no? Sector público, privado, en qué, como dije, en qué departamento, a fin de tener una idea del grupo, ¿no? Con quien estamos trabajando. Por favor, si podrían hacerlo, les agradecería. A través del chat. Ya tengo 4 respuestas. Muy bien. Ok, Aderly Mamani. Perfecto. ¿No? Katy de la Cruz, eres contadora de sector público. Aderly, sector público, tesorera. Martín. A ver. Martín Falla Infantes, gerente de Administración y Finanzas. Epsel, Sociedad Anónima. Muy bien. Ávila Sauna, ITA, ¿no? Técnico contable, tesorera de la Municipal Distrital de Quirubilca. Muy bien. Marisol Colonio, hola, trabajas en la Municipalidad de Ate. Ah, qué bueno, Marisol, qué bueno. Yasmín Bautista, eres de Lima, administradora y trabajas para el sector público. Martín, eres contador. Martín Farfán, Martín Barzola. Y Dieguito Díaz, eres contador del sector público, administración y finanzas. Tifena Barahona, eres contadora del sector público. Giovanna Maita, eres sector público, apoyas en tesorería. Y Carmen García nos dice que es del área de tesorería giradora. Muy bien, Adolfo Guamán, contador y trabajas en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Perfecto, Adolfo, muy bien. Evelyn Sarapura, buenas noches, eres asistente administrativo del área de tesorería del sector público, Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Uy, acá nomás. Evelyn, excelente. Listo, buenas noches, trabajas en el área de tesorería. Eres contadora, Katia Marisela, contadora, actualmente tesorera en la Municipal Distrital de Huanuhuanu, ¿no? Huanu al cuadrado, algo así. Muy bien, de Huanuhuanu, Huánuco, ¿no? Huanu al cuadrado.
Listo, muy bien, perfecto. Gracias, jóvenes. Ahora sí ya sé perfectamente con qué profesionales voy a interactuar en esta ocasión. Reglas del negocio para este evento de 2 horas. Ustedes son libres de participar, ¿ya? Hacer las consultas, de un momento a otro pueden pueden activar sus micrófonos o yo voy a estar revisando permanentemente el chat académico para poder ver sus puntos de vista, ¿de acuerdo? Pero repito, son libres, ¿ya? Son libres, por favor. Rosa Liz, eres administradora, eres asistente administrativa, ¿no? Correcto. Y Katia Maicela de Carabelí, Arequipa, Perú. Muy bien, excelente. Ya, muy bien, muy bien. Veo que hay bastante gente. Chévere. Eso nos da mucho gusto. ¿Alguien levantó la mano? Parece que no. Ya, pero igual yo, repito, voy a estar atento a las fuentes, a las consultas. Sin temor, ¿eh? Sin temor a equivocarnos. Vamos. A ver, vamos a ver. Estas son las fuentes de financiamiento en el país, ¿de acuerdo? Ahí tenemos las 5 fuentes de financiamiento que se rigen, ¿no? En el caso de nuestro país. Todos los años en las leyes de equilibrio financiero del Estado, por ejemplo, acá tengo como base legal, ¿no? El decreto de urgencia 015 del año pasado y para este es la ley 31.085, ¿ya? Ley de equilibrio financiero. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta norma se establece que el presupuesto público está conformado por 5 fuentes de financiamiento. ¿Ya? Un ratito. Listo, ¿no? Está conformado por 5 fuentes de financiamiento. Ya, esas fuentes son estas de acá. Ustedes la conocen por la experiencia que cada uno me ha dicho al momento de presentarse, ustedes la saben. Tenemos a los recursos ordinarios, los recursos directamente recaudados, ¿no? Con sus respectivos rubros. En la parte derecha tenemos el código que le pertenece a cada fuente de financiamiento, ¿no? Tenemos la fuente 3, recurso por operaciones oficiales de crédito, ¿no? Rubro 19. Tenemos la fuente 4, donaciones y transferencias, ¿no? Está el rubro correspondiente. Y finalmente tenemos a los recursos determinados. Los recursos determinados tienen 4 rubros, ¿no? Tiene acá la 04, la 07, la 08 y la 18. Estos son los rubros. Lo que nosotros hacemos en el sector público es justamente gestionar todas estas fuentes de financiamiento. Ya sea al momento de recaudar los ingresos o al momento de ejecutar los gastos, nos enfrentamos siempre a estas fuentes de financiamiento. Y por ahí de repente siempre se escucha una vocecita, oye, ¿y con qué fuente vamos a pagar? ¿Hay techo en tal fuente? ¿Hay recursos en tal fuente de financiamiento? ¿No? Haciendo alusión de dónde vamos a sacar los recursos. Ahora, estas fuentes de financiamiento, conforme se ve en el presupuesto, de igual manera, se supone que tesorería que financia el presupuesto público, de igual modo, ¿no? Tiene un control de todos los recursos financieros a través de estas fuentes de financiamiento. O sea, un tesorero sabe, por ejemplo, el presupuesto que nos llegó en recursos ordinarios, ¿dónde se encuentra? Los RDR, ¿dónde se manejan? ¿Está en la cuenta central de RDR o están en las cuentas de las subcuentas del Tesoro Público, en el Banco de la Nación? O simplemente la hemos depositado en la garantía de los proveedores, lo hemos depositado aquí también. Entonces, debemos saber qué conceptos deben estar aquí, ¿no? Y así sucesivamente. Cada uno tiene limitaciones, cada uno de ellos tiene el marco normativo que nos dice cuándo es que debemos usar este financiamiento. ¿De acuerdo? Entonces, voy a lanzar una primera pregunta para la clase. Primera pregunta para el salón, ¿ya? Para que puedan participar. ¿Cuál de todas estas fuentes de financiamiento no generan saldos de balance? Piénselo bien antes de responder. ¿Cuál de estas fuentes de financiamiento no genera saldos de balance? A ver, acá tengo un chat. ¿Qué dice el chat? María Jesús de la Cruz Reyes, asistente contable en la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Excelente, María Jesús. Muy bien, excelente. Entonces, ahora sí, respondemos todos. Justamente estábamos trabajando hace un ratito. Ya, correcto, queda ahí. Queda ahí. Muy bien. A ver, ¿qué dice?
Veo que las respuestas se están inclinando por los recaudos ordinarios. Se están inclinando por los recaudos ordinarios. Mi pregunta es, ¿qué fuente de financiamiento no genera saldos de balance? Pero vamos a explicar antes qué significa saldos de balance, porque en esta clase tenemos gente del sector público como del sector privado. Entonces, vale la pena responder qué significa un saldo de balance. A ver, los saldos de balance, ¿qué vienen a ser? Aquellos saldos que no se han ejecutado en un ejercicio, ¿no? Son los saldos que no se han ejecutado en un ejercicio. Ejemplo, si hemos recaudado, por ejemplo, 100 millones y hemos logrado devengar, el concepto del devengado en el tema del sector público está muy asociado a la parte presupuestal, ¿no? El devengado. Es más, los que manejan CIAF y cuando registran la fase del devengado, ese devengado que registramos tiene más énfasis en el devengado presupuestal. Inclusive más que el devengado contable, ¿no? Y les doy un ejemplo para que puedan entenderlo. Vamos a suponer un caso que una persona sale en comisión de servicios, ¿ya? Ya, la persona tramita sus viáticos. Mire, se demoró en tramitar sus viáticos, ¿no? A pesar de que la directiva interna te dice que tienes 5 días de plazo para que anticipe tus viáticos, o puede ser un poco más, ¿no? 7 u 8 días, como lo hacen algunos ministerios. Resulta que esta persona tramitó muy tarde sus viáticos. Entonces, se logró registrar la fase del compromiso y la fase del devengado en el CIAF, ¿ya? Compromiso y devengado. Justo la persona ya tiene que viajar, pero no se hizo el girado. Ya, el girado, ¿qué le dice? La persona va a tesorería y le dice, oye, tesorero, ya me depositaron mis viáticos. Y el tesorero le dice, no, pues porque lo has presentado muy tarde, ¿no? Entonces me ha llegado recién, ¿qué puedo hacer? Y es más, voy a girar y mañana recién se va a activar. El Tesoro Público va a disponer de esos recursos a partir del día siguiente hábil, ¿no? O sea, el día de mañana lo va a procesar. Y la persona viaja. Ojo, y la persona viaja con la fase del devengado. No se ha girado ese día, no se ha girado. Y está devengado. Entonces, como está devengado, desde el punto de vista de presupuesto, eso es o no es un gasto. Díganme ustedes, ¿es o no es un gasto? Estimados participantes, ¿es o no es un gasto? Y seguramente que la respuesta va a ser 6 respuestas. Excelente, es un grupo de pilas. Claro, exacto, muy bien. Aderly, Esther y todo el grupo. Adolfo, Ávila, Ávila Sauna, ¿no? Evelyn, Sarapura y toda la clase. Claro que sí es un gasto. Ese es un gasto. Entonces esto, fíjense acá otro detallito. Ya, es un gasto. Presupuestalmente, porque está devengado. Es más, en el compromiso se reconoció una fuente de financiamiento y se reconoció un presupuesto X, así que cuando yo devengo, eso ya va a pasar como gasto. Correcto. Pero ¿qué pasa por el lado contable? Por el lado contable. Fíjense, pues yo digo siempre, el CIAF es más un devengado presupuestal que un devengado contable. Y para todo el grupo de los contadores, ¿cómo se contabiliza este devengado? ¿Qué te dice la contabilidad del CIAF? ¿Cómo se ha contabilizado? Fíjense que está comprometido y está devengado, pero ni siquiera se ha girado. Está comprometido y está devengado. No se ha girado. Tifena dice que es un gasto y María dice sí, respecto al presupuesto. Entonces, para los que son contadores, y seguramente si vamos al CIAF y empezamos a contabilizar, va a aparecer como un anticipo. ¿Ya? Va a jalarnos una cuenta contable, es la 1205, que se llama anticipo, otorgado. Entonces esto, pero miren, ni siquiera le hemos girado, ni siquiera le he girado, solamente he devengado. Pregunta, ¿realmente es un anticipo? Si no le he dado nada de dinero, solamente se ha devengado, ¿no? Solo se ha devengado. ¿Es un anticipo? Viene el auditor y le dice, oiga señora, ¿a usted le han dado tanto plata? ¿Es cierto? No, no me han dado nada. Oye, pero acá dice que hay un anticipo. No, no me han dado nada. Es más, he viajado sin viáticos. ¿Se dan cuenta? Entonces, contablemente, quizás ni siquiera debería reconocerse como un anticipo mientras no se haya hecho el girado. Mientras no se haya hecho el girado. Porque los anticipos se reconocen cuando tú realmente le entregas el dinero. Le entregas el dinero. Ahí sí hay un anticipo. Es como un proveedor. Mientras tú no le canceles a ese proveedor, mientras el dinero no ingresa a la cuenta bancaria de ese proveedor,
no estamos hablando de anticipo. No estamos hablando de anticipo. Usted va y dice, oiga, proveedor, ¿le han dado anticipo de 100.000 soles? No, nada. ¿Y por qué la contable dice que anticipo? No, es que está devengado. Yo puedo girar hasta el 30, puedo pagar hasta el 30 de enero del siguiente ejercicio. Entonces se dan cuenta, por eso es un devengado presupuestal. Entonces los saldos de balance, queridos jóvenes, los saldos de balance es eso, es los ingresos menos el devengado. Ya, ingresos menos devengado. Ese saldo ingresó 100, es devengado 80. 100 menos 80, imagínense que es una entidad nueva, ¿no? Es una entidad que recién está empezando a operar en el sector público. Ha recaudado 100 menos 80 de devengados. Entonces, ¿cuánto sería el saldo de balance? María Jesús de la Cruz Reyes. ¿Cuánto sería el saldo de balance, María? María Jesús, se recaudó 100 y se ha devengado 80. ¿Cuánto es el saldo de balance? 20, así es. Ya, ese 20, ¿no es cierto? Claro, ese es saldo presupuestal. Así es, Esther. Así es. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál de estas fuentes de financiamiento no genera saldos de balance? Y según la respuesta que ya las he leído, según la respuesta que las he leído, la mayoría del salón me dice recursos ordinarios. ¿No? Casi todo el salón dice recursos ordinarios. ¿Seguros? Vuelvo a preguntar, ¿qué fuentes de financiamiento no generan saldos de balance? A ver, acá vamos a aclarar un ratito, Esther. Tú dices, saldo de balance se refiere al saldo presupuestal en este ejemplo, porque sabes que, Esther, recuerda esto, tenemos saldos de balance presupuestales, o llamado también saldo de balance de ejecución presupuestal, y por otro lado tenemos el saldo financiero o saldo contable. Son dos cosas distintas. ¿Ya? El ejemplo que yo les he dado, les estoy diciendo que estamos hablando recaudado menos devengado a ese saldo presupuestal. Pero en la práctica, Esther Yucra, tenemos que saber, tengo que precisar de que hay saldo presupuestal y saldo financiero. Mire, volviendo al ejemplo, Esther, se ha recaudado 100, se ha devengado 80. Ahí el saldo es 20, 100 menos 80. Pero si tesorería giró no 80, giró 70, entonces yo diría, recaudó 100, giró 70. Entonces el saldo financiero sería 30. ¿Por qué? Porque se ha devengado 80, pero se ha girado 70. ¿No? Entonces estos resultados vamos a restarle a la recaudación de 100 y vamos a tener dos respuestas distintas, 20 y 30. El 20 es el saldo de balance presupuestal y 30 el saldo de balance financiero, ¿de acuerdo? Entonces, pero en ambos casos se le llama saldo de balance. Pero la pregunta es para el salón sobre saldos de balance presupuestal, ¿ya? Presupuestal. Tifena dice, Tifena Barahona, ¿no? Me suena tu apellido, Tifena. Y en caso de recursos por operaciones oficiales de crédito, entonces ya está la cosa cambia, Tifena, ¿no? La cosa cambia, Tifena. Y en caso de recursos ordinarios por operaciones oficiales de crédito, ¿no? Recursos ordinarios, la fuente donaciones y transferencias, recurso por operaciones oficiales de crédito y donaciones y transferencias tenemos que girarlo hasta el 3 de diciembre. ¿Cuál de ellos? Operaciones oficiales de crédito. ¿Cuál de los dos saldos se ingresa al siguiente año? El saldo que se ingresa al siguiente año, Esther, es el saldo de balance presupuestal. Es decir, en el ejemplo que hemos tomado sería los 20. Ya, el saldo presupuestal. Ese es el que se incorpora en el presupuesto. Ya, no el financiero, el saldo presupuestal. Bien, entonces ahora viene acá el tema. Todo el mundo cree que solamente los recursos ordinarios no generan saldos de balance. La mayoría, en todo caso, considera que esta fuente de financiamiento de recursos ordinarios no genera saldos de balance. ¿Por qué? ¿Por qué? Que el año pasado, cuando salió el decreto de urgencia 051, muchas entidades han recibido recursos. ¿Se acuerdan de los bonos? ¿Se acuerdan de los bonos que ha emitido el Estado? ¿No? El año pasado. El año pasado empezó a hacer un poco de frío ya. Ya está cambiando el clima, ¿no? Sí, las amigas están empezando a fastidiar. El año pasado tuvimos el decreto de urgencia 051.
¿no? Que otorgó muchos recursos a las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, ¿no? Y se ha financiado con bonos soberanos, bonos emitidos por el Tesoro Público, de tal manera que las entidades que han recibido esos recursos, constituyen recursos por operaciones oficiales de crédito, ¿no? Eso es lo que dice. Y además, ese decreto de urgencia, te dice que, no sé si lo tengo anotado por acá, pero te dice que los recursos de la fuente de financiamiento, ¿no? En especial se refiere a esa transferencia de los recursos que las entidades públicas han recibido por los recursos por operaciones oficiales de crédito, ¿no? Haciendo alusión a ese decreto de urgencia, la norma te decía esto no constituyen saldos de balance, ¿no es cierto? No sé si ustedes han tenido ese caso, ¿no? Repito, ojalá que lo consiga la norma por acá, pero te decía la norma bien claro, ¿no? Los recursos por operaciones oficiales de crédito no generan saldos de balance. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Este año, el 8 de enero, de este año, el Tesoro Público, ¿qué ha hecho con ese dinero, con esos saldos que quedaron de la fuente de financiamiento, recursos por operaciones oficiales de crédito? ¿Qué creen que ha hecho el Tesoro Público? ¿Los ha felicitado o les ha detraído ese recurso en forma automática a ese saldo no gastado? ¿Se acuerdan? Ya pensé que lo tenía acá, pero que a la fecha inclusive no hay un tratamiento cómo se va a manejar. Así es, Esther. De acuerdo, Esther. Lo que el Tesoro Público ha hecho es, en forma automática, ya lo detrajo. Así es, Tifena. Tifena Barahona, ¿no? Me suena tu nombre, Tifena. En varios cursos seguramente veo tu nombre, ¿no? Detraído automáticamente en el RU aparece una asignación exacto. En el RU, en la transparencia, en el aplicativo de Tesoro Público, aparece como un negativo. ¿Y cómo se registra contablemente? Pregunta Esther Yucra. Justamente, Esther, el Tesoro Público va a sacar un comunicado. Hay que estar al tanto, ¿ya? El Tesoro Público va a sacar un comunicado primero para decirnos cómo se va a trabajar en el módulo administrativo, ¿no? Cómo va a ser en el módulo administrativo este temita. Y la parte contable, esto también estamos definiendo, pero por ahora no es nada oficial. Recién va a haber un comunicado de cómo se va a manejar eso. Ya, no es como esos de RDR que también se transfiere al Tesoro Público, que ahorita voy a explicar. RDR también hay un saldo que el Tesoro Público te quita. Esos saldos que no los has utilizado en RDR, hay casos en los cuales Tesoro Público también te los detrae, ¿no? Pero hay un procedimiento. Pero este procedimiento es distinto, es totalmente distinto al que se trabaja con RDR. ¿Ya? Pensé que lo tenía acá en la mano, pero muy bien. Ya, ya está. Entonces, volvemos al tema. Entonces, jóvenes, Esther, la respuesta sería, Esther, recién va a salir un comunicado para saber cómo lo vamos a manejar. Ya, pero hasta este momento quiero que sepan esto, ¿ah? Miren, por regla general, bueno, pues eso sabemos de hace mucho tiempo. María Jesús, adelante, ¿no? Levantaste la mano, me parece. No, no, me dio la impresión de María Jesús. Ya, vamos a continuar. Ok, María, me pareció aquí. Ya. Entonces, por regla general, fíjense que aquellos recursos que no se ejecutan en un periodo, en especial el gasto corriente, ¿qué hace el Tesoro Público? Te detrae en forma automática. Te detrae en forma automática. Es decir, Tesoro Público se queda con ese recurso. ¿No? Y una cosita, no digan ustedes se revierte. ¿Ya? No existe tal término. ¿Ya? Se revierte, dicen algunos, ¿no? Por ejemplo, tenían 1.000 soles, tenían 100.000 y han devengado 80 y 20
Tesoro Público detrajo. Y muchos dicen, se ha revertido. Así dicen. Se ha revertido, pero realmente no se revierte nada. O usted prepara un T6, algo para llevar ese recurso al Tesoro. No. Lo que pasa es que Tesoro Público, automáticamente, como ellos tienen el control de estas cuentas bancarias, lo que hace Tesoro Público es simplemente te trajo. No es más, ya se queda siempre la plata, siempre el dinero en la fuente de recursos ordinarios lo maneja Tesoro Público. Ya no es que la entidad maneje este recurso, realmente que tienes Tesoro Público. Tesoro Público paga por ti, te da un presupuesto y Tesoro dice, yo voy a pagar todo eso. No te preocupes, yo voy a pagar por ti. Es por eso, inclusive, desde el punto de vista contable, aquí no se utiliza la cuenta Caja y Bancos 1101. Para los que son contadores, aquí se utiliza la cuenta contable 1206, ¿no? Obligaciones Tesoro Público, exclusivamente para esta fuente de financiamiento, recursos ordinarios, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que los contadores, el 31 de diciembre, ¿hasta qué hora se quedan trabajando? Una encuesta para toda la clase. El 31 de diciembre, ¿hasta qué hora se quedan trabajando en sus instituciones, amigos? Amigos y amigas, el 31 de diciembre, no sé si por ahí se han quedado a trabajar. ¿Hasta qué hora se han quedado a trabajar? Ajá, miren, ve, PM dice, pasado la noche seguramente Adolfo. 11 p.m., Katy 11 p.m., Martín 11 p.m., 12, 1 de la mañana. 11, y seguramente los amigos que son del sector privado dirán, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué se quedan? ¿Alguien puede decirnos por qué se quedan? Nos encanta pasar año nuevo sentados en el escritorio, ¿no? ¿Cuál es la razón de por qué nos quedamos el 31 de diciembre? Nos encanta la oficina y preferimos más que estar en casa, en el trabajo. Muy bien, muy bien. Ahí está la respuesta. Para todos los alumnos que son del sector privado, justo al momento que hice la encuesta, algunos alumnos me dijeron, algunos participantes dijeron que provenían del sector privado, ¿no? Ya para todos ellos esto me dirijo y les digo, en el sector público, como dice su compañero de clases, como dice Adolfo, ¿no? Y como dice Yasmín, ¿no? Para devengar, así es. Y girar todo antes que perdamos esa fuente. Ah, mira Ávila, al respecto Ávila, esto no necesariamente tienes que girar ese día. Tú como tesorera te puedes ir a las 12 del día o a las 11 de la mañana, no sé hasta qué hora es tu trabajo. Lo que sí se necesita es que esté devengado. Ya, se necesita que esté devengado. Pero el girado lo puedes hacer en enero. Después de todo, tu ente rector te dice, el pago se puede realizar hasta el 31 de enero del siguiente ejercicio, ¿no es cierto? Así que tú te puedes ir, pero la oficina encargada de devengar, ellos sí se quedan hasta devengar y devengar y devengar, ¿no? Ellos tratan de devengar todo lo que pueden. Ellos pueden devengar hasta el 31 de diciembre, ¿no? Hasta las 12 de la noche. Claro, antes de las 12 de la noche, a fin de que pueda ingresar. ¿Por qué? Porque saben que si no devengan, van a perder ese recurso de la fuente de financiamiento de recursos ordinarios. Pero solamente es el gasto corriente, ¿ah? No es todo, amigos, no es todo. Ya, solamente es el gasto corriente, porque si fuera en gasto de inversión, imagínense que usted está construyendo un hospital y que solamente ha avanzado un 30%, que y el 70% se lo quitan, al siguiente año ya se lo quitan, y es recursos ordinarios. El Estado le va a quitar. Ujú. ¿Creen ustedes que el Estado le va a quitar si es un proyecto de inversión? Claro, así es, Ávila, así es, no le quita. ¿A eso cómo se llama? ¿Cómo se le ha llamado siempre? La continuidad de inversiones, ¿no? La continuidad de inversiones. Ahora se le llama en la ley de presupuesto para este año, se llama proyectos de inversión, ¿no? Pero para nosotros siempre lo hemos conocido como la continuidad de inversiones.
Entonces ahí te dice claramente, ¿no? Te dice que si tú has comprometido el monto, pero por razones X no has logrado devengar, ¿no? Porque tampoco la idea es devengar y devengar, ¿no? Devengar por devengar, no es esa la idea, ¿no? Claro, no es esa la idea. Claro, Katia, ese es otro tema inclusive, ¿no? Claro, para el cumplimiento de metas hay plazos para poder pagar y todo. Muy bien, y es lo correcto, Katia. No, yo no entiendo por qué un tesorero, si ya está devengado, ¿por qué tendríamos que demorar tanto tiempo en girar, ¿no? Claro. Entonces ahí esto es claro, cuando es un presupuesto que estaba destinado para proyectos de inversión pública, entonces ¿cómo se llama? Yo no pude devengar porque no tengo conformidades, tampoco puedo devengar pues sin conformidad, sería una irresponsabilidad, ¿no? Claro, entonces eso estaría mal, es una falta eso en la administración pública. Entonces si es proyecto de inversión pública, no te preocupes, porque había entidades, ¿qué hacían algunas entidades? Yo recuerdo que algunas entidades devengaban y devengaban creyendo que iban a perder el presupuesto de proyectos de inversión. Antes era así, ¿no? Hace algunos años era así, pero ahora ha variado. Entonces, con el fin de no perder sus recursos, lo que hacía el tesorero es devengaba la entidad devengaba y luego el tesorero el próximo año giraba un cheque a nombre de la entidad y lo depositaba a una cuenta de RDR, a una cuenta que tenía por ahí. ¿No? Para que no pierda los recursos. Pero ahora no se preocupe, si es gasto de inversión, no se preocupe. Si ha estado comprometido, los sectoristas de la DGPP van a ver todo eso y le van a devolver, mediante un decreto supremo, se asignan nuevamente esos recursos para que usted pueda disponerlos. ¿De acuerdo? Cuando son continuidad de proyectos de inversión. Pero si es gasto corriente, olvídese, ¿ah? Si es un gasto corriente, a eso sí, si no lograste devengar, ese dinero se pierde. ¿Ya? Si no lograste devengar, ese dinero se pierde. Eso sí, cuando son gastos corrientes. Hay muchos programas sociales que son parte del gasto corriente. Ejemplo, el vaso de leche. El vaso de leche, ¿con qué se paga en un gobierno local? El vaso de leche se paga con esta fuente. Ahí sí, por ejemplo, si tú no devengas, ese recurso se va a perder. Y eso es en serio, ¿ah? Si tú no devengas, ese recurso se va a perder. Y eso ha pasado muchísimo, pues, o sea, hay casos en los cuales hay gente que había pensado que había devengado, ¿no? Pero llegado el momento, no lo había devengado, no devengó. Habían soñado que habían devengado, pero en la práctica nunca devengaron. Así que ese recurso ya se perdió. Y usted a veces baja con el alcalde, baja con sus guardaespaldas, baja el abogado, baja el arquitecto, baja el contador, el tesorero, ¿no? El tesorero pues, fuerte, ¿no? Fortachón, ¿no? Pero sí, vuelven a su ciudad sin ningún resultado, porque ese recurso ya se perdió, ¿no? Y eso inclusive pasa pues a formar parte de algunos fondos, como por ejemplo el Fondo de Estabilización Fiscal, el Fondo de la Reserva Secundaria de Liquidez, lo cual no es fácil sacarlo. Ya, si usted perdió, ya lo perdió y eso va a un fondo y los fondos por lo general tienen un comité, ¿no? Que está integrado por varios ministros, por la PCM. Así por así nomás no se puede recoger esos recursos. Listo, entonces últimamente también hemos aprendido entonces que los recursos de esta fuente de financiamiento, el Tesoro Público te dice, si no lo has gastado, yo te lo quito. Y ya lo ha quitado, ¿no? Para ser más prácticos, ya el Tesoro Público te ha quitado tus saldos que no has sabido gastarlo el año pasado. Ahora, ¿qué pasa con RDR? Los RDR también tienen una peculiaridad. El saldo de balance de los RDR, ¿se va o no se va al Tesoro Público? Los RDRs. ¿Conocen algún caso donde el Tesoro Público ha detraído también los RDR? Seguramente si trabajas en un ministerio vas a decir que sí. Claro, claro que sí. El año pasado el Tesoro Público ha detraído más de 800 millones por concepto de RDR, por concepto de RDR. O sea, les ha quitado sus saldos de balance. No, pero eso es una locura. Sí, les ha quitado. Es más,
Pero acá es distinto que los RO. Los RO te dice, sí, te dice, ¿no? Te dicen, en ROC te dice, la norma te dice, esta fuente no genera saldos de balance si no los gastas. Como quien dice, oye, gasta, ¿no? Gasta tu presupuesto de esta fuente, pero no genera saldos de balance. Así que si no lo gastas, el Tesoro Público te va a quitar y ya te quitó. Pero en RDR la condición es distinta. Hace algunos años lo que hacía Tesoro Público era, así como ROC, ¿no? A todo el saldo que tenías te lo quitaba, no te daba chance para nada. Luego, el año pasado empezaron a cambiar, ¿no? Dijeron, ya, tus saldos de balance de RDR, incorpóralos a tu presupuesto. Incorpóralo. Y te voy a dar como plazo el 28 de febrero. Si no lo incorporas, te voy a quitar. Así que los ministerios se ponían las pilas y tenían que incorporar a su presupuesto. A veces no siempre a la gente de presupuesto les gusta incorporar, porque ellos incorporan cuando van a gastar, pero si no gastan, no necesariamente tienen que modificar el presupuesto, ¿no? Entonces este año, para este año, por ejemplo, sale la ley 31.085 y ¿qué te dice? Oye, por si acaso, si tienes saldos en RDR, por si acaso, te voy a dar un plazo. Te voy a dar un plazo para que esos saldos lo incorpores a una fecha que ya venció. La semana pasada ya venció. Tesoro Público te ha dado plazo hasta esa fecha. Si no lo has incorporado, ya fuiste. Igual ya te lo quitó ya o te lo va a quitar, pero ya no lo puedes disponer. Ya como el Tesoro Público tiene acceso a todas las cuentas del Tesoro y a las subcuentas del Tesoro Público, o sea, es fácil para ellos de traer los recursos. ¿No? Teníamos un plazo para incorporarlos. Pero esta determinación que hace el Tesoro Público no se aplica a todas las entidades, ¿no? Por ejemplo, eso no le puede hacer a un gobierno local. A un gobierno local no le puede quitar sus recursos. Tampoco a una universidad pública, ni a los gobiernos regionales. O sea, generalmente es al gobierno central. En los ministerios es donde se quita recursos. Y está bien que les quiten. ¿Por qué está bien? Porque los ministerios pues reciben recursos ordinarios, ¿no? Su planilla está asegurada, el presupuesto está asegurado porque manejan RO, pero un municipio no necesariamente tiene RO, tiene RDR y la recaudación tributaria en todo el país ha bajado. Entonces, ¿cómo pago mis obligaciones si no tengo dinero? Entonces, y encima me quitas todavía mi RDR. No, pues no. Entonces, Tesoro Público no se mete con los gobiernos locales, ¿de acuerdo? Pero si fuese una entidad de un ministerio, repito, se lo lleva, ¿no? Se lo lleva. Así es, o sea, le da un chance, le dice, te voy a dar un plazo para que incorpores. Si no incorporas en ese plazo, entonces guerra avisada no mata gente, ¿no? Y como repito, los amigos de presupuesto les cuesta incorporar su presupuesto, porque ellos tienen esa forma de pensar de que si no lo gastas, ¿para qué incorporas a tu presupuesto? ¿No? Tu ejecución presupuestaria se va a ver muy pobre o muy baja, entonces no lo incorpores, te dicen. Bueno, ese es un punto de vista de ellos, ¿no? Entonces, ese es el punto, queridos participantes, ¿ya? Ese es el punto respecto a esta fuente de financiamiento, que lo vamos a ver en un momento. Y lo demás sí, pues son tus saldos de balance, ¿no? En el caso de donaciones y transferencias, bueno, por ejemplo, a menos que hayas cumplido el objetivo, voy a suponer que un ministerio te transfirió 50 millones para que hagas un proyecto, ¿ya? Imagínate, te ha transferido 50 millones para que hagas un proyecto, pero resulta que te quedó un saldo, ¿no? De repente por un tema de mercado o alguien te donó estos materiales, no sé, pero te quedó un saldo. Entonces, en algunos casos yo no puedo disponer de esos recursos, ¿no? Y el convenio del proyecto es muy clarísimo. De quedar un saldo, ¿no? Termina cumplido el objetivo, entonces ese saldo también se revierte finalmente para esa entidad, ¿no? Quien te ha transferido. ¿Ya? Esa precisión. Ahora, en el tema de las donaciones, ¿cuál es la diferencia entre una donación y una transferencia? ¿Alguien sabe la diferencia entre estos dos términos, donaciones y transferencias? ¿Cuál es la diferencia? Si a usted le regala una torta, ¿qué cosa es? Hoy es su cumpleaños y bueno, la persona más amada del mundo le lleva su torta. ¿Qué cosa es? ¿Donación o transferencia? Usted recibe una torta. Ahí se me hace recordar a una pregunta que hacía un alumno, ¿no? Le decía, están comprando torta, dice a los regidores con la caja chica. Ya están comprando torta los regidores con caja chica. Cuidado, cuidado con eso, por favor.
Ya, los recursos públicos no son para eso. No, es que son bien queridos, ¿no? Son bien queridos, dice, así, pero igual, el presupuesto no es para eso. Ya, el presupuesto tiene una finalidad, ¿no? Hay que cumplir un objetivo como tal. Yo no puedo utilizar los recursos en cosas que sean distintas a las finalidades institucionales. Que él se que en todo caso, si le van a arreglar una torta, a una chanchita, ¿no? Claro. Y en pandemia peor todavía. Muy bien, correcto. Si usted recibe una torta es una donación. Ujú, claro, claro, ¿no? Así es. Pero si se usan los recursos públicos, pero si se usan los recursos públicos, son transferencia, ¿no? Claro. Ahora las donaciones por lo general provienen del sector privado. Ya, las donaciones en temas dinerarios que afectan al presupuesto, las donaciones provienen del sector privado. Ejemplo, el Banco de Crédito donó pues 100.000 soles a un gobierno local para comprar computadoras. Ya, esa donación de 100.000 soles que hace este banco se considerará como una donación. Y las transferencias son aquellas que provienen del sector público, ¿no? De otras entidades públicas. Muy bien, esas son las donaciones y transferencias, ¿no? Que también es importante poder saberlas. Este es su rubro, la 13. Y la fuente 5, recursos determinados, que tiene 4 rubros, ¿no? Que igual vamos a analizar durante la presentación de este curso. A ver, pregunta que hace la señorita Esther. Dice, ¿las donaciones de entidades privadas van a la cuenta única, van a la CUT del rubro 13? Muy interesante tu pregunta, Esther, muy, muy interesante. Esto, se entiende que inicialmente cuando tú recibes la donación, ¿no? Inicialmente puede ser que el banco que te ha donado, el banco, tú tengas una cuenta bancaria y el banco deposite, ¿no? El banco deposite esa cuenta bancaria, digamos a una cuenta corriente. O se puede quedar en la cuenta corriente del Banco de la Nación. Sí, llegó al Banco de la Nación, ya. En esos casos, mira, para responder tu pregunta, voy a ir al principio del decreto legislativo 1441 titulado La fungibilidad. Ya, principio, la fungibilidad. ¿Qué dice este principio de la fungibilidad? Indistintamente de la fuente de financiamiento, indistintamente de la fuente de financiamiento, todos los recursos, todos los recursos deben ser administrados y canalizados a través de las cuentas del Tesoro Público. Ya, principio de la fungibilidad. ¿Qué significa el principio? Que el Tesoro Público debe tener el control de todos los recursos financieros que tienen las entidades públicas. Pero alguien dirá, oye, pero son donaciones, no son recursos del Tesoro, no es como el canon, el Foncomún. No, 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 un momentito. Todas las fuentes de financiamiento son consideradas recursos públicos, absolutamente todas. Así sea donaciones y transferencias, así sea donación. Cuando una persona natural dona un dinero al Estado, desde el momento en que la entidad pública acepta esa donación, por lo general con una resolución, porque eso es lo que te dice las normas de presupuesto, tienes que aceptarla con una donación, desde ese momento ya son considerados fondos públicos. Y tiene una finalidad y tiene que gastarse en esa finalidad. Entonces, lo que yo veo esto, Esther, es, hay casos en los cuales, el Tesoro Público sí ordena que se maneje a través de las subcuentas del Tesoro Público. Sí le dice a la entidad, ¿no? Es evidente, imagínate una embajada internacional o un organismo internacional entrega dinero a un ministerio, ¿no? Estamos hablando de muchos millones. Entonces el Tesoro Público, al tener conocimiento, le dice, ¿no? Le dice que ese dinero vaya a una subcuenta del Tesoro Público y que no lo deje en la cuenta corriente. ¿Ya? Porque esa es la idea. Es más, si tú quieres gastar, deberías trasladarlo a la subcuenta bajo el principio de la fungibilidad, bajo el principio de la fungibilidad. Pero también hay casos en los cuales generalmente los gobiernos locales reciben donaciones de las entidades privadas y lo manejan en cuentas corrientes y de ahí empiezan a hacer pagos, ¿no? Empiezan a hacer pagos, pero basándonos en el principio de la fungibilidad establecido en el artículo, en los principios del Sistema Nacional de Tesorería, Decreto Legislativo 1441, repito, deberían ser
trasladados a las cuentas del Tesoro Público. Ya, Esther, ese es el tema. Listo, vamos a continuar entonces. Entonces, jóvenes, esta es la primera presentación, ¿ya? De todas las fuentes de financiamiento. Ustedes en su condición de servidores públicos, ya sean tesoreros, contadores, abogados, etcétera, esto debemos saberlo de memoria, ¿no? De memoria, porque cuando tomamos decisiones siempre nos preguntan, ¿de qué fuente se paga? ¿Con qué fuente vamos a usar? Entonces tenemos que estar a la vanguardia de todo esto. Bien, vamos a avanzar. Esto es, fíjense, para tener una idea, acá les presento el presupuesto 2021 dentro de las 5 fuentes de financiamiento. Miren, ¿ve? El presupuesto de la República del Perú para este año asciende a este monto. 183.029.770.158. Ese es el presupuesto para este año. ¿Ya? El presupuesto para este año. Entonces, ya. A ver, un vistazo por favor ahí. Denle una miradita, denle una mirada. ¿Qué les parece, no? El presupuesto a nivel de fuentes de financiamiento. A ver, unos 30 segundos para reflexionar sobre estos montos asignados a través de las fuentes de financiamiento. Listo. Entonces, ¿qué tal? ¿Alguna opinión sobre esto? Jóvenes, ¿alguna opinión? Siempre es bueno también estar al tanto de todos los aspectos económicos, ¿no?, que tiene una entidad. Y justamente los que son tesoreros, miren esto, cuán importante es conocer estos aspectos porque yo como tesorero soy responsable de, ¿cómo se llama? De hacer caja, ¿no? Para todas las obligaciones que tiene mi entidad, ¿no? Entonces, como entidad pública, como sector público, tenemos que estar al tanto de todo esto. A ver, ¿qué comentarios hay acá? A ver, vamos a hacer aquí una por acá. La recaudación ha bajado por la situación actual. Así es, Marisol. Si bien es cierto, tenemos 183.000 millones en el presupuesto de la República, ¿no? En verdad es, con respecto al año anterior, hemos crecido aproximadamente 3%. O sea, ha habido mayores ingresos, ¿no? Ha habido mayores ingresos. Pero, ¿cuál es el tema? El tema es esto, es que, el tema es que, fíjense, la tercera fuente de financiamiento, recursos por operaciones oficiales de crédito. La cuarta parte del presupuesto se llama, ahí está la respuesta. La cuarta parte del presupuesto y un poquito más se llama endeudamiento. O sea que este es un presupuesto totalmente endeudado, ¿no? Es un presupuesto totalmente endeudado. Pobre país, ¿no? Pobre Perú. Y fíjense, los recursos ordinarios, que generalmente representan los ingresos que hace SUNAT, ¿no? Son los ingresos que SUNAT coopera con esta fuente, pero miren, este año la estimación que se ha hecho es un poquito más de la mitad del presupuesto. Yo recuerdo hace años cuando era joven, ¿no? Era más joven, caramba, yo recuerdo, así es María, es crédito, son préstamos. Y yo recuerdo jóvenes esto hace algunos años, ¿no? Cuando era más joven,
De verdad que hablar de los recursos ordinarios era hablar pues de un 80%, 82%, 85, 86. Eso eran los recursos ordinarios. Normalmente no bajaba del 80%, ¿no? Porque esta fuente, la 0, la fuente uno, eso es recaudación tributaria. Miren, el año pasado hemos pasado los 100.000 millones. Hemos pasado. Ahora hemos retrocedido en RO, la estimación de RO, que esto pues tiene nombre, ¿no? Esto es SUNAT. Estos recursos ordinarios es SUNAT. SUNAT es el responsable de estimar este monto, es el responsable de recaudar este monto, porque las entidades públicas han estimado gastar este monto, ¿no? 99.541.483.580. Eso han estimado. Y aquí están las planillas, los bienes y servicios, las obras públicas y un montón de cosas. Entonces, en años anteriores, como repito, esto era jóvenes impresionante, representaba, pónganse en los últimos años, más del 70%, ¿no? Pero ahora la recaudación tributaria con las justas está financiando, si no fuera por ese 4.39, la mitad nomás del presupuesto de la República del Perú, ¿no? Que antes no era así, o sea, esta era por tradición, es la fuente de financiamiento más importante que tiene el país, ¿no? Y obviamente el fisco a través de la SUNAT recauda esto, pues no es el poder que tiene un Estado de recaudar ingresos, ¿no? Basado en el concepto de impuestos, ¿no? Que básicamente es el pago que te obliga a hacer un Estado. Claro, esa es la obligación que tiene el Estado, es el imperio de un Estado, de la recaudación tributaria. Entonces, esos recursos ordinarios, eh, en verdad hay que decirlo y es bueno saberlo, ¿no? Ahora, para el próximo año, ¿cómo será? No lo sé. Pero la deuda pública sí ha crecido. Los recursos directamente recaudados, bueno, ¿no? Aporta con el 7% del presupuesto total. Son 12.000 millones. Así que estamos bien endeudados, jóvenes. Esto tenemos que pagarlo en los años siguientes. Y los recursos determinados, que está conformado por 4 rubros, de verdad que yo no comprendo, hasta ahora no entiendo por qué lo han dividido así de esta manera. Miren, por ejemplo, los recursos directamente recaudados es uno solo. ¿Por qué no está acá, por ejemplo, en recursos determinados? ¿Qué tiene que ver el canon con los impuestos municipales, no? O las contribuciones al fondo con el Foncomún. Yo no sé por qué, cuál habrá sido el criterio, eso quiero saber, pero dentro de la familia de los recursos determinados se encuentran estos 4 rubros, ¿no? Voy a poner acá para que puedan tener en mente. Eh, eh, a ver, todo esto acá, desde acá, ¿ve? Voy a señalar, todo esto se llama recursos determinados. ¿Ya? Esos son los recursos determinados que tiene el país. Por eso les decía, no todos tienen un solo rubro, que me parece incluso para efectos de toma de decisiones sobre cómo está el país, ¿no? Porque cuando hablamos de los recursos determinados, mezclamos, pues está el canon, ¿no? Los impuestos municipales, o sea, ¿cómo puedo saber, no? De aquí cuánto es impuesto, o sea, tendría que ir al rubro, pero a veces en el análisis por fuente nos perdemos. Bueno, pero son aspectos pues, que los entes consideran, ¿no? Ya, entonces vámonos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Ya esto hemos analizado. Ya eso se los dejo como un recordaris de cómo está el presupuesto de la República del Perú a nivel de fuente de financiamiento. Ya. Respecto a los recursos ordinarios, fíjense que la principal fuente de financiamiento del país, que ahora estamos con el 54% de toda la recaudación, esta fuente de financiamiento, la definición es esta, comprende la recaudación, ya comprende la recaudación de los ingresos corrientes e ingresos de capital. Y cuando hablamos de recaudación, estamos hablando pues del tema tributario, ¿no? De la política fiscal que utiliza el Estado, ¿no? La política fiscal del manejo de los ingresos públicos. Entonces, en todo país, en todo gobierno, siempre el ente recaudador es el encargado de generar estos ingresos para el Estado, para que el Estado pueda cumplir sus objetivos, ¿no? Y aquí están, por ejemplo, el tema de los tributos. Y cuando hablamos de un tributo, ¿de qué estamos hablando? De los impuestos, de las contribuciones y las tasas,
¿no? Ese es el tributo que se paga en un país. De los tres tributos, que creo que el más importante y el más fuerte son los impuestos. Entonces, ejemplo, ¿no? Los recursos ordinarios. A propósito, esa recaudación que hace SUNAT, imagínense que, ¿cuánto va a recaudar? 99 mil, prácticamente 100 mil millones, ¿no? 100 mil millones. El 2%, ¿cuánto sería el 2% de 99.541 millones? 99.541 millones 483.580. ¿Cuánto es el 2%? El 2% sería, el 2% estamos hablando pues de 9 algo de 18 mil millones, ¿no? Claro. Ya, ese 2% le pertenece a la SUNAT. El 2% de la recaudación tributaria son los ingresos de SUNAT, ¿no? Son como su premio, ¿no? El premio a la recaudación tributaria. Entre los impuestos más sobresalientes que tiene el país, entre muchos, sobresalen pues el impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas, ¿no? Que son quizás, ¿cuál de estos dos, cuál es el impuesto directo? ¿El impuesto a la renta o el impuesto general a las ventas? ¿Cuál es el impuesto directo? A ver qué dicen ustedes. ¿Cuál es considerado un impuesto directo? ¿El impuesto a la renta o el impuesto general a las ventas? A ver. Ya veo las respuestas por ahí. Ya veo las respuestas. Excelente. Ujú. La respuesta la tiene María Sandra. Claro, el impuesto a la renta es un impuesto directo. En cambio, el impuesto general a las ventas es un impuesto indirecto. Yo recuerdo esto y no me olvido porque recuerdo mucho cuando yo hice prácticas en la SUNAT. Cuando era joven, pues, ¿no? Estaba estudiando, jovencito, me acuerdo. Hice prácticas en la SUNAT, ¿no? 9 meses estuve ahí. Me renovaron tres, tres y tres. Esto justamente yo recuerdo que habíamos concursado para ingresar a ser practicantes de SUNAT, ¿no? Era la primera vez que la SUNAT recibía una intendencia regional y ingresamos como 4 o 5 jóvenes ahí, ¿no? Joven, pues estaba ahí y pagadas inclusive, ¿no? Te recibías un sueldo básico, me acuerdo, un sueldo y en Navidad nos regalaron panetones y todo. Interesante. Entonces ahí aprendí la pregunta, ¿no? Cuando me preguntaron el IGB, ¿qué tipo de impuesto es? Y la respuesta, pues, es un impuesto indirecto. En cambio, el impuesto a la renta sí es un impuesto directo. En el caso peruano, por ejemplo, una vez que se establece la renta neta anual, ¿no? Que es ya la deducción de las 7 UITs y todos los porcentajes, existen tramos, ¿no? Existen tramos. Por ejemplo, si tu renta anual es hasta 15 UITs, ¿no? Pagas una tasa del 10% como impuesto a la renta. Y si es más de 15 UITs, ¿no? Si tu renta anual está dentro de este rango de más de 15 UITs, o ese tramo, perdón, entonces te corresponde 29,50%. Esas son las tasas, en América Latina son consideradas una de las más altas, sobre todo este de acá, ¿no? El 29,50. Porque si una empresa pues esto obtiene hasta 15, ¿cuánto es 15 UITs? A ver, vamos a sacar. 15 por 4.400, estamos hablando de 66.000 soles. Eso prácticamente no es nada, ¿no? Entonces ellos pagarían 10%. El resto paga 29,50. Y en el caso del impuesto general a las ventas, que el impuesto grava la venta de bienes, la prestación de servicios, la importación de bienes, la primera venta de inmuebles, ¿no? Y las exportaciones, se grava con una tasa del 18%. Pero esa es la tasa que graba, pero ¿cuál es la tasa real? ¿Cuál es la tasa real del IGB? ¿Cuánto es la tasa real efectiva? Esta es la tasa efectiva, ¿no? Pero la tasa real, ¿cuánto es del IGB? No es 18%. A eso hay que restarle. Exacto, Esther. Así es, Katy, ¿no? Esa es la tasa que pagamos, el 16%.
Ahora, las entidades públicas deben pagar el impuesto a las ventas. Retrocedo un poco. Respecto a los impuestos, las entidades públicas no pagamos impuesto a la renta de tercera categoría, ¿ya? No pagamos. Esto que estoy hablando acá es tercera categoría, ¿ya? El impuesto más importante bueno, la categoría que más recauda, ¿no? De todo el impuesto a la renta, ¿ya? Así es. A ver, exacto, Katy, ¿no? 16% y la diferencia es el impuesto de promoción municipal, así es. Entonces, hasta aquí, esa es la recaudación tributaria, ¿no? Y si fue de impuesto de renta de cuarta, es otro porcentaje, ¿no? Es el 8%. Si se trata de rentas de quinta categoría, la persona puede, según en los tramos, hay 5 tramos, podría pagar desde el 8% hasta el 30%, en el caso de impuesto a la renta de quinta categoría. Pero en el caso de rentas de cuarta es único, ¿no? Solamente se paga el 8% y listo. Y rentas de primera categoría, por ejemplo, lo que viene a ser alquileres, ¿no? ¿Pagas cuánto? ¿Cuánto se paga por alquileres? 5%, ¿no? Claro, 5%, así es. Y así, hay un tema, ese es todo el tema tributario, ¿no? Al final, ok, Aderly, así es, ¿no? 5%. Sí, sí, justo me acordé porque así son los arriendos. Entonces, ese es el tema tributario, ¿no? Estos son los recursos ordinarios jóvenes. ¿Ya? Entonces, pues yo le pongo ahí SUNAT. Y el 2% son sus RDR de SUNAT, son sus ingresos propios. Claro que el Estado también a SUNAT pues le financia sus planillas, ¿no? El Estado paga todo pues de SUNAT, sus locales. Bueno, algunos son propios, pero todo gasto corriente, los servicios básicos, las asesorías, ¿no? El pago a su directorio o al intendente, ¿no? La compra de software, por ejemplo, SUNAT ha desarrollado un software que cuesta 10 millones, ¿no? Este software que en una app podemos descargar y pagar nuestros impuestos. Eso le ha costado 10 millones. ¿Ya? Entonces, es interesante todo eso. Es interesante cómo se maneja todo eso. Bueno, seguimos para adelante. A ver. Aquí está lo que les comentaba, ¿no? En el tema de los recursos ordinarios. ¿Ya? Ese fondo de continuidad ahora se llama el fondo de inversiones, pero siempre lo hemos conocido como la continuidad de inversiones públicas. ¿No? Eso está regulado en la novena décima disposición complementaria final de la ley 31.084, ¿no? Que dice, el fondo financia en el año fiscal 2021 la ejecución de los proyectos de inversión bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Aquí está, ¿eh? Durante este año financia este fondo de inversiones, 2021. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para quiénes? Para aquellos proyectos que fueron financiados el año pasado, en el 2020. ¿Con qué fuentes de financiamiento? Mira, no solamente RO, también con recursos por operaciones oficiales de crédito. Dos fuentes de financiamiento, ¿no? Ahora, pero acá ya les dije antes, los recursos ordinarios se van a perder si se trata de gasto corriente, ¿no? Si es gasto corriente se va a perder. Pero si es gasto de capital, la intención del gobierno no es que los proyectos queden inconclusos. La intención no es que los proyectos queden abandonados, sino ustedes jóvenes son de la opinión que un proyecto se termine o quede abandonado, deteriorado y tanta inversión gastada, ¿no? No creo. Entonces justamente vuelvo a repetir, los proyectos que son financiados con recursos ordinarios y con los recursos por operaciones oficiales de crédito, distintas al decreto de urgencia 051, donde sí te decía, ROC no genera saldos de balance, el Tesoro Público al 31 de diciembre puede quedarse con ese presupuesto, pero te lo va a devolver, te lo va a devolver, ¿no? ¿Y cuál es la condición? Cuyos créditos presupuestarios fueron comprometidos y no devengados el 31 de diciembre. O sea, no se asusten, no se asusten. Si tienen proyectos de inversión que están siendo financiadas con recursos ordinarios,
y por razones X usted no ha devengado, no se preocupe, vaya a su casa a descansar. Se supone que está el compromiso anual, se supone. Entonces, no devengue innecesariamente ese día, pidiendo facturas a la loca, sin actas de conformidad, y estamos devengando por devengar. Eso está mal, no debería ser así. ¿Ya? Yo debería asegurarme que todos los proyectos de inversión pública que están financiados con la fuente de financiamiento recursos ordinarios, sí estén esto, ¿cómo se llama? Estén comprometidos. ¿Ya? Estén comprometidos, pero el resto no, el resto no. ¿Ya? Entonces, ese es el tema. Listo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta, amigos? Ninguna, ¿no? Vamos a continuar. Vamos a hablar sobre la fuente de financiamiento número 2, recursos directamente recaudados. A ver, eh, voy a pedir esto al grupo. A ver esto, María Jesús de la Cruz Reyes. María Jesús, ¿me puedes dar un ejemplo de RDR del rubro 09, recursos directamente recaudados? Un ejemplo, María Jesús. Adolfo Guamán, ¿algún ejemplo sobre RDR? Buenas noches. La venta de servicios o bienes de las que hacen algunas municipalidades, ¿no? Ya, esa es la definición. Ejemplos, ejemplos. En el caso de las universidades tienen centros de producción, los, Ya. ¿Qué hacen los centros de producción? las tasas de que se cobran en las universidades, las tasas por los servicios. Ujú. Ya. Acá, gracias, muy amable. Esther me dice, por ejemplo, la cobranza de matrículas a los alumnos según universidad. Claro, ese es RDR. Ese es RDR. Pagos a personal de servicios. Pagos a personal de servicios. Bueno, se puede pagar, ¿no? Con RDR. Se puede pagar con RDR. Ujú. Claro, pagos a personal de servicios. Muy bien, Dieguito. Los arbitrios, claro, ¿no? Los arbitrios que vienen a ser, pues, las tasas, ¿no? Bueno, dentro de las tasas están los arbitrios, los derechos y las licencias. Todo concepto de tasas es RDR. Así es, eso es RDR. Muy bien, los arbitrios, ¿no? Los arbitrios municipales, ¿no? Limpieza pública, serenazgo, parques y jardines. Claro, todos esos conceptos que ustedes han señalado, jóvenes, ¿no? Todos esos conceptos, las partidas de nacimiento, de defunción, de matrimonio, todos esos conceptos forman parte de los recursos directamente recaudados. Así es. Por eso la norma te dice, comprenden principalmente rentas de la propiedad, ¿no? Inclusive ejemplos de rentas de la propiedad, ejemplo de rentas de la propiedad, ¿cuál podría ser? ¿Cómo usted puede diferenciar, siendo un tesorero, este concepto de rentas de la propiedad, ¿no? Entonces, usted ingresa a una reunión y le dicen esto, a ver, ¿qué cosa se tiene ahí en renta de la propiedad? Ah, correcto, muy bien, Esther. Esther nos ha dado un ejemplo. Los alquileres de locales, ¿no? Hay muchas municipalidades que alquilan el primer piso, el segundo piso, incluso hay entidades financieras, ¿no? Alquilan locales. Sí, pues esos ingresos llegan a ser recursos directamente recaudados. Se le conoce como rentas de la propiedad, ¿no? Rentas de la propiedad, así es. Las tasas, miren, ve, con nombre propio. La venta de bienes y la prestación de servicios. Ya les he dicho que dentro de las tasas están las licencias, están los derechos, están los arbitrios.
¿Ya? Recuerden que desde el punto de vista tributario, un tributo está conformado por los impuestos, las contribuciones y las tasas. Y dentro de las tasas se encuentran los derechos, las licencias y los arbitrios, entre otros. Correcto. Una consulta para toda la clase. Los ingresos que yo tengo por concepto de recursos directamente recaudados, este dinero que yo recaudo por rentas, por tasas, venta de bienes, prestación de servicios, lo que fuera. Esos ingresos, ¿para qué los destino? ¿Puedo pagar planillas? ¿Puedo comprar activos? ¿Puedo construir obras públicas? ¿Puedo pagar la deuda de un gobierno local, regional? ¿Para qué se destina este dinero de los RDRs? En otras palabras, gasto corriente, gasto de capital o servicio a la deuda. ¿Para cuál de los tres? ¿Qué creen ustedes, estimados participantes? ¿No? La clasificación del gasto público, la clasificación económica del gasto público me dice gasto corriente, gasto de capital y servicio de la deuda. ¿Cuál de los tres puedo pagar con RDR? Ujú. O sea que sí podría pagar servicios básicos. Puedo pagar luz, agua, teléfono con RDR. Ujú. Muy bien, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí, porque no hay norma que me diga lo contrario, ¿no? Claro, lo hago. Así es. Y una consulta, y si por ejemplo el área de tesorería quiere comprarse una impresora multifuncional que cuestan como 35.000 soles, ¿no? Promedio 30.000 están esas impresoras, ¿no? Que son como impresoras completas, pues, ¿no? Tienen todo. Son impresoras multifuncionales. Consulta. ¿Podría comprar o no? ¿O estoy prohibido? Si compro, ¿configuraría como malversación de fondos? No creo, ¿no? Claro, o sea, sí se puede. Entonces, los recursos directamente recaudados me permiten usar, destinar el recurso tanto para el gasto corriente como para el gasto de capital. ¿Ya? Eso me permite el gasto corriente como el gasto de capital. Ahora, ¿puedo pagar la deuda? Imagínense que un municipio se prestó dinero del Banco de la Nación. ¿Puedo pagar la deuda con RDR? Mm. Este es un tema bien interesante. Este es un tema bien interesante. ¿Ya? Bien interesante. Esto, a ver, los que me han dicho no, ¿tiene algún marco legal que diga que no? Marisol, Ávila, Sauna, ¿tendrán un marco legal? Por si acaso, que diga que no. Yo he estado revisando información sin temor a equivocarme, pero igual, si me equivoco, les pediría mil disculpas, pero no he encontrado, ¿no? Una norma que limite, que diga tácitamente, señores, los recursos directamente recaudados no serán destinados para cubrir el servicio de la deuda. No he encontrado. Lo que sí he encontrado, y luego en una diapositiva se lo voy a mostrar, es más bien el servicio de la deuda puede ser pagado con, y menciona tal fuente, ¿no? Como excepción incluso para este año, que más adelante lo vamos a ver en el siguiente rubro. Ya, pero igual, vamos a analizar esto. Ahora, vamos avanzando con los RDR. ¿Qué más tenemos acá con los RDR? Justamente lo que les he mencionado hace un momento. Justamente, ¿no? Sobre ese saldo de balance de los RDR, ¿no? ¿Qué hacemos con los RDR con su saldo de balance? Ahí les dejo minutos para que puedan leer la diapositiva.
un minuto. Y a ver, yo haré una pregunta a cualquier alumno. ¿Ya? Un minuto. A ver, lean la diapositiva todos una y otra vez. Ya, vamos a analizar eso. Entonces, jóvenes, ¿cuál es el comentario sobre esto? Mi pregunta, nuevamente la pregunta, y como lo hice al iniciar la clase, los saldos de balance, los saldos de balance de la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados forman parte del tesoro público. ¿Cuál es su respuesta? Porque cuando empezamos la clase, nadie me dijo que no, todos me dijeron recursos ordinarios. Mi pregunta es, y ahí está la ley de equilibrio financiero. Justamente esta ley se aprueba juntamente con la ley de presupuesto de todos los años, ¿no? Los famosos trillizos, la ley de presupuesto, la ley de equilibrio y la ley de endeudamiento. Entonces, la pregunta para el salón sería esto, los saldos de balance de la fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados, ¿son saldos del tesoro público? ¿Constituyen saldos del tesoro público? Lean toda la diapositiva y las respuestas. Ajá. A ver, lean todas voy a leer las respuestas. Mayra, Sandra. Mayra, Sandra. Sí. Ávila, Sauna. Sí. ¿Bajo qué condiciones? Pero esto es como una condición, ¿no? O sea, no es que tus saldos de balance de RDR las hago mío. O sea, Tesoro Público te dice, ojo, ¿no? Ojo, no es que ese saldo de balance que tú tienes en RDR lo voy a hacer mío, sino que Tesoro Público como que te da un chance, ¿no? ¿Qué te dice Tesoro Público? ¿Cuáles van a ser sus recursos realmente? Aquellos, hay una condición. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? A ver, lean todos. Entiendo que ya es tarde, algunos estarán de sueño, pero vamos jóvenes, vamos. ¿Cuál es la condición para que no se pierdan esos recursos? ¿Qué? A ver, vamos a hacer la respuesta, ¿no? Claro, Katy, exacto, ¿no? Tiene que ser incorporados. Tienes que incorporar. Si te quedó 20 millones en RDR, incorpóralo. Incorpóralo el 31 de marzo. ¿No? Ya pasó, por eso les dije, la semana pasada ya venció el plazo. ¿No? Denis, correcto. Incorporarlo al saldo al 31 de marzo. Ahora, si no lo hice, olvídate, eso ya Tesoro Público es dueño de ese saldo. Y como todo el recurso está en la CUT, ya vía sistemas nomás, ya ese monto ya está congelado. ¿No? Ya tienes que, caballero, darle vueltas. Ahora, ¿cómo se hace ese procedimiento? Eso sí es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace ese procedimiento de traslado ahora, ¿no? Ahí se hace con un YT, ¿no? Con un YT se hace. Un YT y se hace la figura esa, ¿no? Para darle salida. Igual, Tesoro Público ya te quitó ya. Entonces hay que registrar con cargo a los saldos de balance de negativo con ese código, YT, un tipo de operación en CIAF YT. Y se retira dichos saldos. Jóvenes, una consulta. ¿Por qué creen que el Tesoro Público está haciendo eso? Porque antes no pasaba. Antes no pasaba esto. ¿No? Los más antiguos en el sector público recordarán que el Tesoro Público jamás te tocaba tu CRDR. Si tú tenías unos saldos ahí, eso es tuyo. Eso era sagradísimo. ¿No? Ese es tuyo, decían. ¿Por qué te voy a quitar? ¿Por qué creen que el Tesoro Público está quitando? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Yo considero, bueno, yo por el trabajo que vengo haciendo en el Ministerio de Economía, en algunas reuniones he participado mucho con el Tesoro Público, justo hoy mañana hay una reunión sobre varias propuestas que se vienen para el Tesoro Público, entre ellas eliminar el T6,
eliminar la carta orden. Hay toda una consultora que el Fondo Monetario está haciendo, ¿no? Y hay un documento ahí que nos han pasado, mañana tenemos una reunión. Hay cosas bien interesantes, ¿ah? Se viene mucha tecnología para el Tesoro Público. Entonces por ejemplo, el tema de la OPE, ¿no? ¿Qué es una OPE en Tesoro Público? ¿Alguien me podría decir? ¿Qué significa la OPE? Hay mucha gente del sector privado aquí en clases. ¿Qué es la OPE? No la OMPE, ¿ah? La OPE. ¿Qué significa la OPE? Orden de pago. Muy bien, excelente. Sabía que iban a responder Katia, Yasmín, Evelyn, ¿no? Las señoritas. Correcto. Orden de pago electrónica. ¿Qué opinión tienen ustedes de eso, jóvenes? Imagínense que vamos a asignar viáticos a una persona, ¿no? Los viáticos, les doy dos alternativas. ¿Cómo pagamos los viáticos del alcalde? ¿Con cheque o con orden de pago electrónica? ¿Qué te dice la norma del Tesoro Público? Te dice, oye, si se trata de viáticos, ¿qué hacemos? Cheque o orden de pago electrónico. No interesa el cargo. Lo cierto es que hay que sacar una orden de pago electrónica, ¿no es cierto? Ya, tiene una vigencia de 30 días, perfecto. Ahora, yo digo lo siguiente, miren jóvenes, ¿ah? Miren mi análisis, no sé qué dicen ustedes, no sé qué dicen ustedes. Cintia y todo el grupo, Marisol, todo el salón. Ajá, los encargos internos, así es. Tareos también, exacto, justamente para esas personas que de repente no tienen una cuenta bancaria, ¿no? ¿Qué hace la OPE? ¿Qué hace la OPE? Lo que hace la OPE es que tú vas a la ventanilla del Banco de la Nación y el banco te paga, ¿no es cierto, Cintia? Katia, perdón. ¿Cómo es la figura, Katia? Yo soy el alcalde. El tesorero me dice, señor alcalde, ya hemos ordenado una OPE y yo como alcalde, ¿qué hago para cobrar mis viáticos? Tengo que ir a la ventanilla. Y solamente la OPE se trabaja con el Banco de la Nación. Tengo que ir a la ventanilla del Banco de la Nación y el Banco de la Nación me va a pagar. ¿No es cierto, Katia? ¿Es así o no es así? A ver, confírmeme. Claro, así es, ¿no? Claro, exacto. Tengo que ir con mi DNI, correcto, y voy. Ya, la pregunta es, yo como alcalde, ¿y cuál es la diferencia entre, mira, a que me des un cheque? Igual voy a ir al banco, voy a hacer esa cola inmensa de 1 cuadra y media, tanto para la OPE como para el cheque, ¿no? Voy a hacer esa inmensa cola. Entonces, básicamente la OPE es como un cheque vamos a llamarle pues un cheque electrónico, ¿no? Algo así. Un cheque virtual, ni tan virtual, un cheque electrónico o algo así, ¿no? Porque, claro, ¿no? Pero igual el trabajo que hace mi funcionario público ya no es el alcalde, imagínense que es el contador. El contador tiene que viajar. Entonces igual le sacamos un cheque o una carta, perdón, una OPE, igual la persona tiene que ir al banco, ¿no? Tiene que hacer su inmensa cola para cobrar. Entonces yo digo, ¿y qué ganamos ahí, no? ¿Qué ganamos con tener un cheque o una orden de pago electrónico? Es prácticamente lo mismo. Obviamente, desde el punto de vista de la persona que va a cobrar. Si a mí me dan mis viáticos y me dicen, Marlon, anda al Banco Nacional a cobrar, entonces, ¿y por qué no uses ahí, no? Claro, o abono en cuenta es la opción primera que te da la norma, ¿no? Cuando no es posible hacer abono en cuenta, entonces, en esos casos, procede la OPE, ¿no? Cuando no es posible, ¿no? Claro, sí, por ese motivo mucha gente no va a cobrar, pues exactamente, Marisol. Entonces, esa OPE, por ejemplo, se va a eliminar, ¿no? La consultora del Fondo Monetario dice, pues, está mal eso, todo debería ser mediante el CCI. Están trabajando para que absolutamente todo sea CCI. Es más, el T6 también es otra pérdida de tiempo. Pobre tesorero, tiene que ir al banco, hacer colas, ¿no? Llevando un T6. Entonces, todo eso, por ejemplo, se va a eliminar. ¿Ya? Es pérdida de tiempo. Listo. Entonces, volviendo a nuestro tema, el caso ya sabemos por qué
¿Por qué entonces esto? Les decía, ¿por qué el Tesoro Público hace esto? Fíjense por qué. Ya han visto, el presupuesto está bien endeudado. 26% de la deuda del presupuesto es endeudamiento. Pero si hay dinero que no se gasta, internamente hay dinero que no se gasta. Entonces lo que hace Tesoro Público es pues justamente coger ese presupuesto de los ministerios en RDR que no ha incorporado el 31 de marzo para que el Tesoro Público pues lo utilice, ¿no? Para otros fines. Ahora, yo digo, mi análisis, yo estoy de acuerdo con esto, porque si una entidad realmente necesita dinero, necesita usar ese presupuesto, lo incorpora en enero, en febrero. Más bien el Tesoro Público es tan benevolente de decirte, mira, te doy 3 meses para que incorpores. Para mí fuera solo enero. Te doy plazo porque si realmente necesitas, ahora hacer la modificación presupuestal no es complicado, ese es un día. ¿No? Pero mira, que esto, ahora, habiendo tantas necesidades en el país, ¿cuántos municipios quisieran tener esos millones que a veces no incorporan los ministerios? Porque valgan verdades, hay municipios donde hay mucha pobreza, hay mucha necesidad. Los equipos computacionales que tienen los municipios son equipos antiguos, las impresoras, no hay papel, hay municipios, yo me acuerdo que cuidaban el papel bond, no se imaginan, ¿no? No se imaginan cómo cuidaban. Pero en un ministerio, caramba, nos damos el lujo de rechos, de eliminar hojas, ¿no? Y tantas cosas, porque ahí está asegurado pues, el presupuesto, hay recursos ordinarios. Entonces, amigos, bien por el Tesoro Público, ¿no? Que optado por esto. Tu entidad, si no sabes en qué gastar, si no lo incorporas, fácil, hay otras entidades que sí necesitan gastarlo. Así que te quita tu presupuesto y se acabó la historia. Pero ese es el plazo, ¿ya? Igual ya estamos advertidos, ya conocemos que el plazo es hasta el 31 de marzo para poder incorporar. Ya, acá les comparto otro aspecto que es importante. Esto salió en la ley de presupuesto, ¿ya? La ley es distinta a la otra ley que estábamos revisando. Miren, por ejemplo, acá dice, ¿no? En el caso del CAS, bueno, ustedes saben que el CAS hace poco salió una ley 31.111 que prácticamente pues esto elimina, ¿no? Elimina el CAS, pero hay un decreto de urgencia, el 034, que te permite hacer contrataciones en forma temporales, ¿no? Solo hasta el 17 de mayo, con vigencias al 31 de diciembre. Esa es una norma excepcional, decreto de urgencia 034 de este año. Ya, pero ¿qué dice la ley de presupuesto? Mire, yo quiero incorporar presupuesto a la partida CAS. Ejemplo, ¿ah? Ya dice, solo pueden incorporarse recursos, ojo, solo pueden incorporarse recursos destinados a esta partida. Esta partida, 23.28.1, se llama CAS. Es un régimen laboral en el sector público, ¿ya? Para los que no son, para los amigos que están en clases del sector privado. Yo puedo incorporar presupuesto a este régimen laboral, ¿no? Del sector público, llamado CAS, Contrato Administrativo de Servicios. ¿Cuándo? ¿Qué me dice la norma? Cuando provienen de mayores ingresos por la fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados y los saldos de balance generados en dicha fuente. Entonces, yo no podría aumentar presupuesto en la partida del CAS, ¿no? O sea, mayores recursos a esta partida con fuentes de financiamiento que no sean recursos directamente recaudados. Pero en la práctica, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica no nos importa, ¿no? Felizmente que esta limitación solamente es para el gobierno nacional y gobierno regional. En un municipio no hay problema, ¿no? Si ha aumentado el presupuesto del CAS, pueden pagar con impuestos municipales, pueden pagar con el Fondo Común, no hay problema. Pero si es un gobierno nacional o un gobierno regional, fíjense la limitación que te da, ¿no? El uso de este incremento de la planilla CAS solamente con RDR, nada más. ¿Ya? Con RDR nada más. Listo. Vamos para adelante. Fuente número 3. Operaciones oficiales de crédito, ¿no?
Bueno, respecto a esta fuente de financiamiento número 3, que viene a ser el crédito, ¿no? Las operaciones de crédito de las entidades, esta comprende tanto los recursos por esta fuente de financiamiento 3, operaciones oficiales, perdón, acá el término le he puesto ofificales, ¿no? Oficiales es, ¿ya? Vamos a corregirlo acá. Operaciones oficiales. Listo. Ya, las operaciones oficiales de crédito, que es la fuente número 3, comprenden los recursos que provienen de créditos internos y externos. Créditos, ¿no? Como alguien decía antes, son los créditos. Está bien. O sea, son los préstamos, ¿no? Son los préstamos que recibimos de los bancos. Ahora, para entender esto, vamos a ver lo siguiente. ¿A qué se refiere una operación de endeudamiento? Esta de acá, ¿no? Esta fuente 3, para tener la idea. Y vamos a recurrir al decreto legislativo 1437, al artículo 11. Escuchen bien esta parte. ¿Qué es este crédito, no? ¿Qué es este crédito al cual se refiere esta fuente número 3? Es el financiamiento que está sujeto a reembolso, acordado a plazos mayores de un año. ¿Ya? Esa es una operación de endeudamiento. Y luego vamos a ver qué es una operación de corto plazo, que también es parte de este rubro 19. ¿No? O sea, por ahora vamos a hacer dos tipos de endeudamientos. Uno, propiamente la operación de endeudamiento, ¿no? Las dos formas de financiamiento, digo. La primera sería las operaciones de endeudamiento y la segunda las operaciones de corto plazo. De endeudamiento de corto plazo. Pero esta operación de endeudamiento, fíjese lo que dice, es el financiamiento, yo recibo dinero y ese dinero está sujeto a un reembolso, claro que sí. Acordado a plazos mayores de un año. Ah, perfecto. O sea, si yo me endeudo a 15 meses, es una operación de endeudamiento. 2 años, operación de endeudamiento. ¿No? El financiamiento sujeto a reembolso que se acuerda a plazos que son mayores a un año. Eso es, operaciones de endeudamiento. Listo. ¿Cuáles son las modalidades? Y aquí tienen ustedes todas las modalidades. Los préstamos, emisión y colocación de bonos, títulos, adquisiciones de bienes y servicios a plazos, garantías, incluye a los avales y fianzas, es más que nada para el Estado, la asignación de líneas de crédito, es para el Estado peruano, el arrendamiento financiero, acuérdense, el leasing financiero, la titulización de activos o flujo de recursos, otras operaciones similares. ¿Qué es lo que más se aplica en el Perú? El punto 1, el punto 2, ¿no? Y quizás el punto 3, 6, ¿no? Las entidades públicas, porque el Tesoro Público hace todo. Ya está. Esa es una operación de endeudamiento. O sea, yo recibo dinero por estos conceptos, entonces para mí es pues fuente 3, operaciones oficiales de crédito. Listo. Acá luego tengo, ¿cuál es el destino, no? Ojo, señores tesoreros, cuando hacen el pago de la deuda. Es distinto, ¿no? ¿Para qué? Mi pregunta para ustedes es, este dinero que yo recibo del préstamo, ¿para qué lo puedo usar? ¿Puedo pagar planillas? ¿Puedo hacer gasto corriente o gasto de inversión? ¿O puedo pagar la deuda, servicio de la deuda? A ver, ¿para qué se destina este recurso del endeudamiento? ¿Cuál es su finalidad? La norma que te dice, ese dinero del endeudamiento, pues con eso yo puedo ejecutar proyectos de inversión pública, apoyo a la balanza de pagos, importaciones y exportaciones, cumplimiento de las funciones de defensa nacional, orden interno, aviones, barcos de guerra, financiamiento del cumplimiento de metas de los programas presupuestales previstos en los presupuestos anuales, este es PPR, ¿ya? Este es presupuesto por resultados, ¿ya? Cumplimiento de metas de los programas presupuestales, ese es PPR. La adquisición de bienes inmuebles a personas naturales o jurídicas, ¿no? Terrenos. Para eso se destina la operación de deuda. ¿Ya? A la cabeza están los proyectos de inversión,
Estas operaciones de endeudamiento pueden ser externos o internos, ¿no? Del extranjero o nacionales. Ah, ya, muy bien, Tifena. ¿Cómo saber si es interno o externo? Ya. Esto básicamente es para información estadística, ¿no? ¿Cómo puedo saber si es interno o externo? Ya. Se dice que es externo cuando la matriz de ese banco se encuentra en el extranjero. Cuando la matriz de ese banco, o sea, la principal se encuentra en el extranjero. Y será interno cuando eh, es interno cuando la matriz se encuentra en el Perú. Por ejemplo, ¿no? El Banco de Crédito, su matriz está acá en La Molina, ¿no? En Lima. El Interbank, igual, ¿no? La matriz está acá en la Vía Expresa, ¿no? En cruce con Javier Prado, ¿no? Ahí está el Banco Interbank. Entonces, la matriz está aquí en Perú. Entonces, es un endeudamiento interno. El Banco de la Nación, igual, el Banco de la Nación tiene acá en Surco, ¿no? Perdón, en San Borja, donde está el Ministerio de la Cultura, ¿no? Entonces, ese es un endeudamiento interno. Pero si yo me presto dinero del Fondo Monetario, el Fondo Monetario tiene su matriz en otro país, entonces ese es un endeudamiento externo. ¿Ya? ¿Cómo se mide? Es desde el punto de vista dónde está ubicado la matriz. Ya solo para fines estadísticos, ¿no? Porque como alguien diría, como dice el Puma Carranza, la deuda es la deuda. Algo así. ¿Cuáles son las etapas del endeudamiento? Esto vale la pena saberlo, queridos amigos tesoreros. Son 3 etapas. La concertación es el acuerdo entre usted y el banco, ¿no? La concertación ya es la firma, el contrato. El desembolso, que es el dinero que el banco te va a dar. El banco desembolsa el dinero. Y tercero es el pagar, ¿no? Esa deuda en los 3 o 4 años que tenemos para pagar. Ahora sí viene el otro tema. Operaciones de endeudamiento de corto plazo. ¿Recuerdan que el otro se llamaba operación de endeudamiento? Ahí está, ¿eh? Ahora tenemos operaciones de endeudamiento de corto plazo. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué son el otro era mayor a un año? Ya, acá me dice, es el financiamiento cuyo reembolso son a plazos menores o iguales a un año. Pero acá te pongo una condición, que concluye en el año fiscal siguiente al de su contratación. O sea, imagínense que si yo me endeudo en octubre, ¿ya? En octubre, y voy a pagar en 6 meses, noviembre, voy a pagar la deuda en 6 meses, octubre, noviembre, enero, febrero, marzo y abril. Fíjense que es una operación de corto plazo, menor a un año. ¿Pero qué me dice la norma? Te dice, se considera un endeudamiento de corto plazo cuando, cuando esta deuda concluye en el año siguiente. Entonces yo hice el contrato en octubre y la deuda la voy a concluir el próximo año en marzo. Entonces, esa es una operación de corto plazo. 6 meses. Pero otro ejemplo, nos prestamos en marzo a 6 meses. En marzo ahorita me presto dinero. Voy a pagar abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. 6 meses. ¿Será una operación de endeudamiento de corto plazo? Así es, María. No. ¿Por qué? Porque podrá ser menos de un año, pero la norma te dice que el financiamiento concluye en el año fiscal siguiente. Así que en este caso que les he puesto, oye, yo me presté ahora en marzo, pero voy a pagar hasta septiembre. Entonces, no estamos hablando de un año fiscal siguiente. Así que eso no es deuda. No es deuda, no es deuda. Así es, ¿no es cierto? No es deuda. Eso se llama operaciones de tesorería. Así es, María. No termina el siguiente año. Correcto. ¿Y cuáles son las modalidades? Así como el otro había bonos, emisión de títulos, ¿no? Una modalidad de cosas. Aquí solamente las modalidades que se permiten son estas: los préstamos bancarios, la emisión de títulos y la adquisición a plazos. O sea, ni siquiera está el leasing financiero acá. El leasing financiero no entra. El leasing financiero solamente es para endeudamiento, operaciones de endeudamiento, pero no de corto plazo.
Ya, corto plazo solo tres, préstamos, títulos y adquisición de plazos, nada más. Eh, ¿Para qué se destinan las operaciones de endeudamiento de corto plazo? Fíjense, jóvenes, siempre va a ser para proyectos de inversión pública y para la adquisición de bienes de capital. Ojo con eso, ¿ah? Si yo quiero comprar bienes de capital con un endeudamiento, imagínense un tractor oruga, una máquina retroexcavadora, no puede ser con una operación de endeudamiento, o sea, mayor a un año. Tiene que ser con un endeudamiento de corto plazo. Ya, los bienes de capital. Listo. Y así como tenemos operaciones de deuda, tenemos operaciones para administrar la deuda. ¿Ya? ¿Cuáles son esas alternativas que tenemos para administrar la deuda? Esto es ya finanzas, ¿no? Refinanciación, reestructuración, prepagos, conversión, intercambio, recompra de deuda, famoso factoring, la cobertura de riesgos, otras con efectos similares. Este es un tema ya financiero, ¿no? Pero fíjense que todo esto está permitido. Listo. Pasamos a la fuente número 4, donaciones y transferencias. Yo creo que en antes ya he explicado cómo diferenciar, ¿no? Cómo diferenciamos una donación de una transferencia, ¿no? Esto lo he explicado. Respecto, tanto la donación como la transferencia, estamos hablando de recursos no reembolsables, ¿ya? Son recursos no reembolsables. ¿Qué significa eso? Que son tuyos, pues, ¿no? Son tus recursos, son tuyos, ¿no? Son recursos, pero ojo, estamos hablando de recursos financieros. De manera que acá no estamos hablando, ojo, de donaciones de activos, activos no financieros, que me han donado un terreno o nos han donado computadoras. Eso no entra aquí. Aquí ingresa eminentemente lo relacionado a la parte financiera, ¿ya? Donaciones y transferencias, que tengan que ver con el dinero. Entonces, son recursos no reembolsables. Muy bien. ¿Para qué puedo destinar las donaciones y transferencias? ¿Para cuál será su destino de esta fuente de financiamiento? Gasto corriente, gasto de capital, servicio de la deuda. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la finalidad de esta fuente de financiamiento? ¿El gasto corriente, el gasto de capital o el servicio de la deuda? ¿Qué opinan? Respecto a este punto del crédito, antes olvidé decirles todo lo que es el endeudamiento. Yo tengo un resumen del decreto legislativo 1437, se los puedo enviar. Me escriben a mi WhatsApp, yo se los puedo enviar, ¿ya? Eso es ya aparte, ¿ya? Ese es un regalo mío, ¿no? Es un regalo mío, ¿ya? Se los puedo enviar. Todo un resumen del decreto legislativo 1437 para que usted pueda saber cuál es la deuda y todos los principios del endeudamiento público, ¿no? Me escribe a mi WhatsApp y porque estas diapositivas sí lo voy a mandar a la empresa para que la empresa se los comparta a ustedes, las diapositivas, ¿ya? Pero para los interesados ya en temas financieros, ¿no? Para que sepan un poquito más de esta fuente, me escriben al WhatsApp y yo se los reenvío. Ok, pero yo les voy a dar al final, el número, al final se los voy a dar, va a aparecer en las diapositivas, pero ahí te voy dando por si acaso, ¿ya? Me dices nomás tu nombre en tu WhatsApp y yo te reenvío. Arcati dice, ¿con donaciones y transferencias puedo pagar sueldo de locadores? Ajá, ahí viene el tema, mi estimada Katy de la Cruz. Ahorita vamos a ver, fíjense. Acá le voy a poner lo siguiente, ¿no? Le voy a poner el siguiente ejemplo. Miren, este es importante saberlo. Este es importante saberlo. Esto depende, Katy. Depende, ¿ah? En serio, Katy, depende. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Y les voy a dar un ejemplo. Yo conocí a un poblador que viajó al extranjero, ¿no? Y yo me acuerdo estaba trabajando para el CIAF y justo visité una municipalidad.
Y justo el tesorero estaba recibiendo la donación. Él no era un peruano, obviamente, pero que residía en Japón, me acuerdo, ¿no? Y vino a la municipalidad trayendo, eran como $500. Ujú. Y dijo, era diciembre, y dijo, quiero donar esto para los niños, quiero que le hagan una chocolatada. Y yo quiero asistir a esa chocolatada, dijo el señor. Si es que estoy acá en Perú todavía, ¿no? Era viaje rapidísimo. Entonces, fíjate esto, el tema de fondo, Katy. El tema de fondo es que esta persona estaba donando para un fin y ese fin era una chocolatada. Entonces, la entidad tiene que recibir esa donación teniendo en cuenta lo siguiente. Y ahora recurro al artículo 70 del Decreto Legislativo 1440 de Presupuesto Público. Las donaciones dinerarias, ojo, sector privado, que provienen de instituciones nacionales o internacionales, públicas o privadas, quien sea, se aceptan mediante resolución, en la cual se identifica, entre otros aspectos, al donante, el monto y la finalidad de la donación. Entonces, si esto es para una chocolatada, sí, Katy, si esto es para una chocolatada, tiene que destinarse para una chocolatada. En esa resolución tiene que decir. Y cuando venga Contraloría y me diga, señor, ¿por qué usó la donación para esa chocolatada? No, el señor ha donado para eso. Ah, ya. Ahora, si una persona dona y me dice, señor, quiero que compren una computadora, ¿no? Como otro poblador hizo, fue al municipio, le dijo, señor alcalde, acá le voy a donar esto, le voy a donar escoba, recoger un monto para que compre residuos, tachos para los residuos sólidos, no sólidos, ¿no? Porque soy medioambientalista y me da pena que la ciudad esté sucio. Y entonces, igual, ¿no? El alcalde recibe ese recurso para destinar a este tipo de compras. Entonces, la entidad determina cuál es el fin. ¿Ya? Ahora, si no está, no, ahí sí, Katy, cambia la cosa. Ahí estaríamos yéndonos contra una falta administrativa, porque la ley de presupuesto, este decreto legislativo te dice, cada vez que hay una donación, tú tienes que identificar eso y aceptarla siempre con una resolución. Porque el hecho que no se haga eso, Katy, entonces podría pasar tantas cosas, ¿no? ¿Cómo sé que han donado 1.000 soles? ¿Y cómo sé que no fue 10.000? Ah, entonces viene acá la sospecha, y conociendo a nuestros compatriotas peruanos que son más vivos, entonces donó tanto, pero solamente se reconoció tanto. Entonces, eso es lo importante, Katy, de reconocer todo lo que es dinero es bien delicado. Claro, si tú no cumples estas normas, recuerda que dentro de las responsabilidades que tiene un servidor público está la responsabilidad administrativa funcional, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Y dentro de la administración funcional justamente está el no cumplir con las normas, el no cumplir con las normas administrativas. Ya, entonces eso es importante, eso es importante tener en cuenta. Entonces, a tu pregunta, si yo puedo pagar la locación de servicios, si la donación me dice que yo pague locación de servicios, ya habrá una persona buena, pues, ¿no? De repente un empresario que dice, bueno, hay personas que se han quedado sin pago. Soy consciente de que la pandemia los ha dejado pobres al Estado, igual a las entidades públicas. Y va un empresario y dice, yo voy a donar tantos soles, ¿no? Voy a donar 5.000 soles para que paguen a tal persona. Si esa es la condición, Katy, entonces excelente. Excelente, Katy. Si esa es la condición, entonces perfecto, Katy, ¿no? Se procedería con ese pago. Pero si no dice eso, no, Katy. No, estaría mal. Sería malversación de fondos inclusive. ¿Ya? Ok. Entonces ahí está el tema. Vamos a la siguiente. Ahí tiene mi número, Katy. Ya tienes mi número ahí para las consultas que tú consideres conveniente y la tienes arriba. Ya. Pasamos a la última fuente, recursos determinados, ¿no? Que está conformado por estos rubros: contribuciones al fondo, el fondo común, los impuestos municipales y el canon sobre canon. Caramba, sería lindo seguir ahondando en los temas, en el tema de, por ejemplo, el fondo común es fácil, ¿no? Está conformado por 3 impuestos. Empezamos por la primera, contribuciones al fondo. Esto tiene nombre. Esto es para la ONP. Este rubro 04, contribuciones al fondo, acá lo voy a poner para que ustedes tengan la idea. ¿Ya? Acá lo voy a agregar. Esta 04 es el rubro 04, contribuciones al fondo.
07, Fondo de Conversión Municipal. 08, Impuestos Municipales. Y la 18 tenemos todo lo relacionado al canon. Entonces la norma que me dice, ¿no? La norma me dice lo siguiente, me dice que estos rubros que conforman los recursos determinados, el rubro 04, contribuciones al fondo, tiene nombre. Eso es para la ONP, ¿ya? La Oficina de Normalización Previsional. Eso va para ellos. El Foncomún, el Foncomún sí está regulado por el Decreto Legislativo 776, tributación municipal, ¿no? Recuerden que el Foncomún está conformado por 3 impuestos. ¿Cuáles son esos 3 impuestos que conforman el Foncomún? Antes ustedes lo dijeron. El IPM creo dijeron, ¿no? El impuesto de promoción municipal, que yo escuché decir eso, ¿no? El impuesto de promoción municipal, ¿qué más? El impuesto al rodaje y el impuesto a las embarcaciones. De eso está conformado el Foncomún, la 07. El impuesto al rodaje que grava con el 8% que abona, ¿no? Petroperú, eso también tiene nombre, es para Petroperú, el 8%. Y el impuesto a las embarcaciones, que es el 5% que se grava sobre el valor de las adquisiciones, ¿no? Que hacen estos propietarios que poseen, pues, embarcaciones de recreo. Ese es el Foncomún. El monto mínimo que recibe un gobierno por concepto de Foncomún es el equivalente a 8 unidades impositivas tributarias. Todos los meses los gobiernos locales reciben el Fondo de Compensación Municipal. ¿Para qué se destina el Foncomún? Para todo. Gasto corriente, gasto de capital, servicio de la deuda, etcétera, etcétera, ¿no? Y los impuestos municipales, que también es interesante, que está conformado por entre 5 a 8 impuestos, ¿no? Entre los más importantes el impuesto predial, el alcabala, patrimonio vehicular. Esto lo manejan los gobiernos locales. Y quizás el otro aspecto importante es el tema del canon, ¿no? ¿Cómo se maneja el canon? La ley 27.815, la ley del canon, en el artículo 6 te regula pues que el canon solamente se destina, ley 27.815, ¿ya? A ver, un ratito. Artículo 6, ¿no? El artículo 6 de la ley del canon, acá la tengo anotada, 27.506, correcto. Ley 27.506. Ya, ley del canon, 27.506. Artículo 6 te dice que solamente se destina para el gasto de inversión. Sin embargo, debemos entender de que para el canon hay una serie de excepciones. Por ejemplo, ¿no? En el caso de las universidades públicas, se autoriza a usar hasta un 50%, ¿no? De los recursos del canon, sobre canon, inclusive para financiar las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación, ¿no? Que son los IORs, así como mantenimiento relacionado a infraestructura. Miren lo que puede hacer una universidad con el canon. Puede hacer mantenimiento inmobiliario, equipos y unidades vehiculares que realizan movilidad estudiantil. Asimismo, en el caso de los gobiernos regionales, se puede destinar hasta el 60% del canon, ¿no? ¿Para qué? Para financiar proyectos de inversión, las IORs y proyectos que no se encuentren bajo el ámbito del sistema nacional. Y el 10% para la elaboración de estudios de preinversión, ¿no? Preinversión, ¿cuáles son? Las fichas técnicas, los perfiles, todo eso es. ¿Ya? La 4 lo maneja la ONP como te digo, Tifena, ¿no? La 04, ya lo había explicado, lo maneja la ONP. ¿Se puede gastar cualquier tipo de recurso? Claro, todo está para gastar, pero las limitaciones justamente las estoy poniendo, ¿no? Justo estoy explicando el rubro 18. Este es el canon, ¿no? Estoy explicando justo el rubro 18, ¿ya? El rubro 18, ok. Entonces les decía acá, los gobiernos regionales, miren, las universidades al 50%. Perdón, acá nuevamente, ya me quedé acá. Entonces, y el 10% para elaboración de perfiles. Todo está con su base legal. ¿Cómo se llama? Aquí tenemos, en el caso, por ejemplo, de las universidades, igual, ¿no? El saldo de balance que proviene por las transferencias del canon efectuada por los gobiernos regionales que se incorporan en la fuente de financiamiento, donaciones y transferencias para destinarlas hasta el 50% de dichos recursos al financiamiento de los IORs. Ya. Esto es... no, esto está en donaciones y transferencias. Acá parece que había un lapsus. Eso lo voy a revisar. ¿Ya? Ya. Los saldos de balance que provienen de las transferencias del canon.
Las regiones que transfieren canon, que se incorporan en la fuente de financiamiento, donaciones y transferencias, entiendo, para destinar hasta, ya, mira, igual, ¿no? Todo lo que un gobierno regional transfiera a una universidad pública, el 50% también de ese presupuesto puede utilizar para proyectos de inversión, IOARs, mantenimiento, infraestructura, mobiliario, todo lo que hemos leído anteriormente. Recursos para contribuir a la reducción del riesgo de desastres. Los nacionales, regionales y locales pueden utilizar hasta el 20% del canon. ¿Para qué? Para la limpieza y o descolmatación de cauces, ríos y quebradas, la protección de márgenes de ríos y quebradas de rocas al volteo y la monumentación y control de la faja marginal de puntos críticos. Dichas actividades se ejecutan en zonas altamente expuestas a inundaciones, deslizamientos de tierras y flujos de detritos huaicos. Miren, toda la facilidad que tenemos con el canon, ¿no? Además, los gobiernos regionales y locales pueden utilizar hasta un 20% de los recursos que ponen del canon sobre canon regalías mineras. ¿Para qué? Para ser destinados a acciones de mantenimiento de infraestructura, no de los parques de los enamorados, ¿ah? Obras que tengan impacto, pues, ¿no? Infraestructura, un colegio, un hospital, ¿no? Carreteras, eso, ¿no? 20%. Y acá esto es interesante, ¿eh? Esto debía haberlo puesto arriba, más bien, en el tema de la operación de endeudamiento. Autorícese a los gobiernos regionales y gobiernos locales para realizar modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático para el pago de servicio a la deuda. ¿Y con qué voy a pagar la deuda? Con cargo a los recursos del presupuesto institucional de la fuente de financiamiento, recursos determinados. Fíjese lo que dice. No me habla de RDR, por eso les dije antes, tampoco me prohíbe. Simplemente me dice, autorizamos a los regionales y a los locales para que paguen su deuda con cargo a la fuente de financiamiento de recursos determinados. ¿Y qué cosa es recursos directamente determinados? Todo esto. Fondo común, impuestos municipales y canon. Fíjense. Ahí está la base legal, o sea, ni siquiera son mis palabras. 38ª disposición complementaria final de esta ley. Entonces quedó clarísimo, jóvenes, el tema ¿cómo se llama? El tema del uso del canon. Ya, bueno, esas son las fuentes de financiamiento. Ya me he pasado algunos minutos de la clase. Y bueno, jóvenes, ha sido un gusto. Ya, un gusto haber hablado de este tema. De verdad que es la primera vez que estamos exponiendo sobre fuentes de financiamiento. Ya siempre lo hemos hablado dentro de otros temas, ¿no? Pero ahora hemos querido hacer uno solo. Bueno, acá tiene mi nombre, soy Marlon Prieto, 99-750-3809. Para cualquier consulta, ahí estoy. Como les dije, yo les voy a mandar datos adicionales, normas, ¿no? Para que ustedes se empapen. Solamente me escriben al WhatsApp y yo cumplo con enviárseles más normas. Bueno, muchas gracias y hasta cualquier momento.